Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Aquí nos está saludando Teresita. Bueno, estamos esperando pues que nuestra expositora de hoy inicie. Ella está pues acomodándose, pero mientras tanto les vamos contando que nos alegra mucho verlos a todos. Araceli, Magdalena, Marlene, María, en fin, todos los que están, y ustedes no saben de verdad la alegría que da cuando empiece a abrir esto y empieza a llegar gente, porque ve que se justifique y que nos vale la pena pues entrar para que nos estén acompañando. Entonces, porque si no, uno se dice pues a ver qué es lo que se está haciendo. Entonces, eso es muy importante. Mientras tanto, les vamos a ir contando, mientras llegan pues las actividades que tenemos en Asanafe. Recuerden que tenemos lunes y jueves yoga a las 7 de la mañana. Si alguno no tiene el link, nos lo dice y se le hace llegar. Mm, los lunes en la tarde tenemos el espacio El Conversadero. Realmente hemos ido creciendo en personas y creo que ha sido de mucha ayuda para muchos de los que están acá, pues participan y nos ven como es de interesante porque vamos como, es que es una forma como de uno sanarse hasta uno mismo de contar y lo que está sintiendo. Entonces, muy rico que puedan participar. Recuerden que los lunes 4 a 5:30. Eh, También les contamos que en este momento tenemos presencial la artesanal, que hay que sanar a través del arte. Es un espacio muy sanador para estos jóvenes porque un día hacen manualidades y otro día hay pintura. El espacio, el espacio no es muy grande, entonces sí deben hacerla primero, inscribirse pues con Diana e informar que van a asistir. Tenemos también los, miércoles en la tarde el espacio del club de lectura. La verdad que es maravilloso, este espacio ha ido creciendo, eso arrancaron 2 o 3 personas y en estos días pues ya vimos como ya son 12, 13 personas, entonces eso es muy emocionante cuando se hacen distintos trabajos y la gente va respondiendo. Sabemos que los que están lejos no es fácil, pero bueno, mientras se pueda participar. Eh, También José, los lunes, el conversadero. sí, ya lo dije, ya lo había dicho. Sí, Sí, entonces, claro, esto es como por días, el lunes, ya voy en el miércoles. Entonces, perdón, me salté yo el lunes. eso sí, el artesanal está el jueves y viernes, entonces listo. Recuerden que algunos de acá ya están participando en el grupo de psicoeducación para las familias, es un espacio súper interesante. Los que hemos pasado por ahí sabemos lo que nos sirve y lo que crecemos como familias y como persona para poder estar al pie de nuestro familiar, o pariente o amigo. Ese es una vez al mes. Recuerden también los viernes, es una vez al mes, el último viernes de cada mes, ¿cierto? Entonces en el último viernes de cada mes siempre tratamos de ir manejando distintos temas, pero que todos sean de gran apoyo para todos. Mm, ya sé que está Aurora conectada, entonces mientras tanto también les cuento que este año ya definitivamente ahora en marzo iniciamos ya en la nueva sede. Esto es lo misional, lo que hablamos, pero vamos a hacer vamos a hacer otra serie de actividades eh, que ya en su momento se les irá informando. Entonces, muy rico para que estén atentos. Entonces, bienvenidos, bienvenida Aurora, que hoy nos va a acompañar, que ustedes saben que las charlas siempre con Aurora son súper buenas y nos enriquecen a todos mucho. Realmente es una persona que se entrega con todo su ser a la asociación, entonces aprovechemos este espacio. Aurora, bienvenida, muchas gracias. Luis Fernando. Hola, bienvenidas. Estoy aquí yo también estrenando otra casa porque tengo problemas de internet en mi casa y me tocó volarme para otra casa. Estoy hasta estrenando computadora aquí. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, Aurora. Ah, bueno. Entonces, buenas tardes para todos. Como siempre, un placer y un gusto estar con todos los de Asanafe, nuestra familia. Y para mí es un honor tener que abrir las charlas de este año. Yo pienso que estos son los espacios que Asanafe no debe perder, porque aquí nos encontramos muchos y sabemos que nos podemos comentar nuestras inquietudes y podemos resolver nuestras dudas y también poner todas nuestras buenas ideas que tengamos pues para esta asociación como una forma de ayuda mutua. Entonces, les agradezco, de verdad, Josefina, a Diana, a todas las de Asanafe por la confianza que me tienen y por esta invitación para hablar de este tema que espero que sea del interés de todos ustedes. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si la ven ahorita. Buenas tardes para todos. Hola, doña Mireya, Hola, ¿cómo está? Hola, Mireya. ¿Qué más, señora doña Josefina? ¿Cómo está? Aurora está muy Ahí la bien. ven. Sí, ahí la estamos viendo. Oiga, antes aprovecho para decirles lo que Aurora decía. Mire qué rico que es un espacio. Tenemos desde Aguachica Cesar, tenemos Soacha, tenemos, no sé si estará hoy el señor de Guatemala y otro en Miami. Entonces, esto es algo bien interesante. Entonces, bueno, Aurora, listo, de pronto hacerlo más grandecito, pero está muy bien. ¿Está muy chiquito? Bueno. Para mí está bien. Bueno, entonces, yo hoy les puse este nombre para la conferencia de hoy, la familia terapéutica, que yo creo que vamos a ir entendiendo por qué este título. Primero les voy a presentar mi agenda, es como la motivación, porque este tema, hablar de discapacidad psicosocial, alteraciones en la funcionalidad de esta discapacidad psicosocial y las intervenciones de tratamiento y la familia como una parte activa de estos tratamientos. Cuando me invitó Josefina y bueno, a los de Asanafe que empezara este ciclo de conferencias con el grupo de Asanafe, me quedé como pensando en todo el tiempo que yo llevo trabajando en esta área y realmente son más de 30 años que he estado siempre trabajando en el área de la psiquiatría y siempre en el área de la rehabilitación. Entonces me ha tocado como en estos trasegar, me ha tocado ver como la historia de los tratamientos de las enfermedades mentales, unas historias que hace 30 años eran dolorosas, pero que sin embargo había como un inicio de la parte psicosocial, había como una apertura a los no hospitales psiquiátricos y más a las casas, hospitales día, más al trabajo en comunidad y por supuesto más con el trabajo en las familias. Antiguamente a las personas con enfermedades mentales se les recluía y allá se quedaban como después las puertas del olvido para adentro y a las familias no se les educaba sobre este tema. Cuando llegó una nueva norma que fue la Carta de los 80, donde se decía que a las familias, que los pacientes se acababan los hospitales psiquiátricos en el sentido de internación larga y se debía como trabajar más con las familias en la parte social, pues fue una apertura buena, interesante, pero las familias no tenían como los conocimientos que ahora han ido teniendo, ¿cierto? Entonces eso ha ido como en un progreso grande y empezamos a ver que cuando las pacientes llegan a sus familias, retornan del hospital o cuando se presenta el caso de un diagnóstico, hay muchas circunstancias, hay muchos agravantes que pueden hacer exitoso o no un tratamiento. Importante siempre mirar el entorno cercano. El entorno cercano no, es a la familia, por supuesto, pero también tener en cuenta a los sitios del barrio, que hay cerca de su barrio, la parte deportiva, la parte religiosa, la parte grupal, los parques, las bibliotecas. Es importante como mirar
dónde está ubicada esa familia con ese paciente y igualmente mirar otros factores que es lo que llaman ahora los determinantes sociales, que son los que impiden cuando hay ausencia o cuando están presentes en forma negativa. Y esos factores pueden ser del orden social, del orden económico, ¿cierto? Si no hay cómo manejar si hay unas dificultades económicas en la familia, pues es mucho más difícil que una persona con una enfermedad mental pueda acceder como a todas las puntos de rehabilitación que se le dan de ofrecer, si la educación, si hay limitaciones para que la familia o para que este paciente acceda, por supuesto también va a haber como ciertas limitaciones y esas ausencias o esas presencias negativas hacen que las enfermedades se mantengan o estén ahí como siempre presentes. Una cosa súper importante es que como con las enfermedades mentales hemos tenido tanto tabú y hemos tenido tanta negación hacia ella y nos da mucho miedo hablar de estos temas, hemos normalizado actitudes, ¿cierto? Entonces, no hablamos del tema, dejamos a nuestros pacientes encerrados en la casa, hablamos poco con la familia y también hay actitudes de nuestros pacientes que los tomamos como normales. Es que él no sale, entonces es que él es así, ¿cierto? Es que todos en la familia hemos sido así. Él es bravo, entonces no es que en mi familia todos hemos sido como de carácter. Y hemos normalizado esas actitudes y de pronto hacemos como mucha confusión, ¿cierto? Entonces es importante en este trasegar de todo este tiempo, me he dado cuenta que hay un concepto que lo voy a hablar también ya de últimas, el concepto de recuperación, y que es donde la familia está incluida, porque es que ustedes son los que están todo el tiempo frente al cañón y están realmente reportando y mirando qué tanta recuperación o no se está dando en una persona que tiene un diagnóstico. En este caso, pues estamos hablando de esquizofrenia, ¿cierto? Entonces, esta ha sido como mi motivación para acercarme con este tema. Cuando hablamos de que esto es una discapacidad, pues entonces esto también es para que lo aprendamos y cuando tengamos que hacer nuestras peticiones de derecho, hay diferentes tipos de discapacidad, hay muchas. Hay discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad múltiple, que tiene que ver que uno sea ciego y tenga más encima esté parapléjico, discapacidad intelectual, discapacidad visceral, y la discapacidad psicosocial, que es realmente la que a nosotros nos compete en el día de hoy. Cuando hablamos de discapacidad, siempre tenemos que tener en cuenta qué es la discapacidad. Entonces, la discapacidad la define la Organización Mundial de la Salud como una deficiencia o alteración de una función, ¿cierto? En este caso, la deficiencia o alteración en la función de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, es una deficiencia, una alteración psicológica, ¿cierto? Que produce una limitación para las actividades. ¿Qué pasa cuando a alguien le da una psicosis o alguien se deprime, ¿cierto? Por lo general, ¿qué es lo que pasa? Que hay un ausentismo laboral, hay un ausentismo académico, se paran muchas de las cosas de la vida de las personas. Y a su vez, esto va a tener unas restricciones vitales en la participación de su vida diaria. ¿Por qué va a tener estas restricciones? Por lo que yo les hablaba de las detonantes sociales que muchas veces no están favoreciendo para nada la integración. Recordemos que las enfermedades mentales, por el tabú que hay hacia ellas, hace que perdamos la confianza nosotros como usuarios y las familias como familias de los pacientes, hace que pierdan la confianza y empiezan a ocurrir una serie de eventos que va restringiendo como la vida y la participación por desconocimiento, por miedo, por dificultades que piensan que no saben manejar y resultamos de pronto no haciendo lo mejor posible por la integración. Entonces, cuando hablamos de discapacidad social, es como el resultado, ¿cierto? Después de unos tratamientos, después de que uno ha tenido como la mejor terapia, la mejor medicación, donde uno ha tenido todo, pero
aparece un entorno que no le permite a uno participar efectivamente dentro de los trabajos. Entonces, detalle que en nuestros pacientes la parte laboral es una parte de las que ellos, las que ustedes también se dan cuenta, y yo también, que es la parte más difícil, ¿cierto? Porque conseguir trabajo no es tan fácil con esta discapacidad psicosocial, ¿cierto? Por estigma, por discriminación, por exclusión. Entonces, a pesar de que uno pueda tener todo un buen proceso de rehabilitación, la sociedad hace que uno no pueda participar activamente. Entonces, esta parte es súper importante porque de ahí nosotros como familia tenemos que ayudar a romper estos estigmas, esta discriminación, esta exclusión, que como estamos mirando el entorno cercano, por lo general ocurren desde casa. Cuando hablamos de qué alteraciones producen esta enfermedad que tienen nuestros usuarios, entonces ahí donde está el portarretrato, la foto, pongan la foto ahí de sus usuarios, de su familiar, de la persona con la que ustedes conviven, y piensen ese familiar que es el que nos convoca hoy aquí a esta charla, piensen que ellos tienen un diagnóstico de una enfermedad mental, ¿cierto? Y que tienen unas características especiales. Hay unas características que son estos comportamientos inusuales, estos comportamientos extraños, como quedarse vestirse en diferente, hacer gestos, aislarse, ¿cierto? Antes eran las personas que se relacionaban un poco más, y con esta enfermedad, por sus características también, este aislamiento se comienza a presentar. Hay alteraciones en las sensopercepciones, ¿cierto? Entonces es cuando hablamos de alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales. Hay una mínima interacción, ¿cierto? Se comienzan pues como a comunicar lo básico. En ocasiones hay consumidores de drogas. Perdón un momentico. Perdón. En ocasiones hay consumo de drogas que se une más a este tipo de enfermedades. Hay apatía, hay una disminución de los movimientos espontáneos, hay poco contacto visual. Hay muchos comportamientos y características que seguramente aquí yo no los voy a nombrar, que tendrán sus familiares, pero otros sí tendrán los que estamos aquí mencionando. Y uno súper importante también es la incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Como que esas cosas que se hacían normalmente, ustedes notan que esas personas como que no pueden. Entonces ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿no pueden? ¿Qué pasa? ¿Soy yo? ¿Somos la familia? ¿No los dejamos? ¿Estamos sobreprotegiendo mucho? ¿Qué es lo que está pasando ahí, cierto? Esas incapacidades uno siempre las tiene que mirar como a la luz, no solamente de la persona, sino también a la luz de nosotros, que somos los que estamos conviviendo con ellos. Hay unos síntomas también que son súper importantes en esta enfermedad y que uno tiene que tenerlos muy en cuenta para el trabajo y para hacer rehabilitación, y para uno como familia también entender que hay cosas cognitivas que no se ven, ¿cierto? Que no se ven, pero que incluyen, por ejemplo, las dificultades que tienen para procesar la información y para la toma de decisiones. Entonces, se les dice, bueno, tienen que ir desde Envigado hasta Medellín, y si se van en metro y se van al metro, ¿qué alternativas pueden tener ustedes, cierto? Entonces uno piensa, bueno, pues me voy en taxi, me voy caminando, me voy en bus, cojo el integrado, bueno, hace uno como diferentes cosas, pero hay personas que ¿cierto? Esa toma de decisiones, lo único que le puede decidir es, me devuelvo para la casa.
me vuelvo para la casa porque no sé qué hacer. Eso es un ejemplo sencillo de manejo de tiempo libre o manejo de transporte, ¿cierto? Pero ya en manejos dentro de la universidad, entonces estos chicos cuando están estudiando comienzan a quejarse de que como que no pueden adelantar las materias porque no pueden como procesar esta información, como que lo que aprenden tampoco la logran entender, la logran guardar esa información y después reproducirla. Entonces también hay unas dificultades propias de la enfermedad, que es las dificultades para prestar atención y pues como para dar como respuesta a ciertas tomas de decisiones. Entonces, muchas veces cuando uno los ve que en las universidades, en los colegios, su rendimiento se va bajando. Eso es un factor importante que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Que se puede remediar, claro, que se puede remediar. Que el medicamento a veces produce esta lentitud, claro, también, ¿cierto? Pero es también como conocer y nosotros como familia es importante que sepamos que estas cosas suceden y que estas cosas las tenemos que aprender a trabajar para no hacer una sobreexigencia con los pacientes o no hacerles ninguna exigencia, ¿cierto? Entonces, entender qué le pasa a nuestro paciente. Hay unos factores psicológicos también que son importantes, que es importantes tenerlos en cuenta y que también se evalúan mucho en el contexto de las familias. Las familias y los pacientes a veces tienen unas tendencias a la desconfianza, a sacar conclusiones apresuradas. Hay una tendencia a la ansiedad, a experimentar emociones negativas y a tener como una tendencia a la baja autoestima. Este punto es súper importante porque cuando uno está trabajando con las personas en rehabilitación, esto es muy frecuente, ¿cierto? Sacar conclusiones apresuradas, que no querer ir, no querer socializar porque esa persona me cae mal, porque es que no hay amigos, porque es que los amigos no existen. Y algunas veces cuando uno conversa con las familias y habla como estos temas, las familias le comentan a uno que no, es que es verdad, que las amistades no existen, que es que el amigo no existe. Y son factores que entonces se perpetúan, lo que yo les digo, se quedan como que eso es cierto y no ayudan mucho a sacar como trabajos de rehabilitación. Entonces, estas formas, estos factores psicológicos también se tienen que tener en cuenta y también uno como familia se tiene que evaluar yo cómo soy frente a estos factores. A todos nos pasa, todos tenemos algo de desconfianza, nos da ansiedad ciertas cosas, pero cómo estos factores pueden perpetuar una enfermedad y no dejar avanzar pues en los procesos. Y hay otros factores que también son muy importantes y estos factores son los factores ambientales. Lo que hablábamos, hay factores de estrés social y eso es un factor que nos altera a todos pues los que estamos en este mundo, ¿cierto? Hay factores sociales, ¿cierto? Las altas expresiones emocionales, la demasiada crítica hacia los pacientes, cuando que mírelo cómo se sienta, que mírelo cómo duerme, que mírelo cómo está de lento, que mire que no hace nada, como yo me siento muy mal, estoy muy cansada, no puedo con este problema y se verbaliza en la familia de esa forma, pero no se hace nada más. ¿Cierto? Entonces, a eso es lo que llamamos las altas expresiones emocionales o al no ponerle cuidado a los pacientes en nada, ¿cierto? Dejarlos también, bueno, es que él es así, entonces él tomó esa decisión y así es, ¿cierto? Y hay alguien, como me decía ayer una señora, como hay tantos psiquiatras en el mundo, pues se empiezan a encontrar que cada quien opina cómo debe como manejar al paciente, ¿cierto? Y una de las cosas importantes es este tipo de grupos, este tipo de charlas, donde uno pueda expresar sus dificultades y sus formas como ha manejado la situación, y no es culpa de uno, es que a ninguno de nosotros nos dijeron
vean, en su casa va a haber una persona con esta enfermedad y así se trata, ¿cierto? No, nos ha tocado a todos ir aprendiendo, a cada uno de nuestra familia nos ha tocado ir aprendiendo la forma como manejar, pero hay momentos en que esto se sale de las manos y que uno puede decir, bueno, ¿son ellos o soy yo? ¿O es mi actitud? Entonces es una cosa también importante a tenerla en cuenta. Esto de las altas expresiones emocionales es un trabajo que se ha hecho aquí también en la SANAFE, que lo hemos ido comentando y pues que también lo recordemos los que han estado en estas charlas. Y otro factor ambiental muy importante también son los tóxicos. Es el consumo de drogas que también hace que estos tratamientos y relacionarse con estas personas sea mucho más difícil, donde tienen que intervenir muchos más profesionales porque el consumo de drogas daña estos procesos, hace que la persona se enferme más, no tenga como una recuperación, sino vamos a vernos muy empantanados como con otro tipo de trabajos. Y estos factores ambientales también es importante lo que yo les decía de los primeros determinantes sociales. También están los factores de vivienda, los factores donde hay situaciones de barrios violentos, donde salir se hace difícil, donde hay problemas legales, los chicos no pueden salir, uno de familia tampoco se puede como desplazar, factores nutricionales, factores ocupacionales, factores psicosociales que son súper importantes tenerlos en cuenta cuando uno trabaja con personas con enfermedades mentales. No es solamente ver el síntoma, no es solamente ver si se le quita la alucinación o no, sino también integrar como todos estos conceptos que tienen que ver con lo social y con lo familiar, que ustedes son y que ustedes hacen parte también de lo social, también ustedes están inmersos en esos mismos barrios, están inmersos en las mismas dificultades sociales que pueda tener el paciente y que son estresores para ustedes también y pues indiscutiblemente para ellos también. Cuando hablamos de cómo se interviene, ¿cierto? Estamos viendo bueno, todas estas dificultades que se presentan, hay muchas formas de enfrentarse a ellos, ¿cierto? Ustedes como familia es importante que yo les insisto, que tengan este concepto de recuperación, porque la recuperación más o menos a lo que se refiere es como que hay que reformular la vida de uno, ¿cierto? Se presentó cuando alguien queda en silla de ruedas, tiene que reformularse su vida, ¿cierto? Tiene que casi que cambiar la forma que tenía en su casa, la forma para poner la silla de ruedas, para si vivía en un cuarto piso sin escaleras, pues tienen que como inventarse o generar como otras alternativas para que la vida continúe, ¿cierto? En psiquiatría, en enfermedades mentales, también es importante uno reformularse de las aspiraciones que uno tenía en la vida, ¿cierto? Ante cualquier eventualidad de una enfermedad, y esto no solamente para psiquiatría, realmente es como para todos nosotros, ¿cierto? En cualquier momento que a uno le pueda pasar una enfermedad, la vida de uno cambia, ¿cierto? Cambia y eso es importante que uno comience como, bueno, aparte de estos síntomas, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entonces, el concepto de recuperación tiene como uno, es optimista como para enfrentar este tipo de situaciones. Un primer paso en el concepto de recuperación es como aceptar que hay una discapacidad, ¿cierto? Una discapacidad de lo que estuvimos hablando hace poquito. Y desarrollar una nueva visión que incorpore esa enfermedad. Entonces, yo sé que con esta enfermedad yo no puedo trasnocharme porque el sueño es muy importante para mí. Bueno, entonces no puedo conseguir trabajos donde sean nocturnos, no puedo trasnocharme siempre. Eso no significa que no puedan ir a rumbear, claro que pueden ir, ¿cierto? Pero que al otro día no les pueda garantizar que pueden dormir.
que o sea, hacer ciertas modificaciones, que la universidad o el colegio, que por la mañana le da mucha dificultad levantarse para ir a estudiar. Bueno, entonces lo haremos por la tarde. Ahí ya en este momento hay unos conceptos que se llaman apoyo, ¿cierto? El apoyo que requieren las personas con discapacidad psicosocial para integrarse a la vida, ¿cierto? Y esto esto se ha ido logrando, pero a esto hay que conocerlo para que ellos accedan a estudiar y a trabajar. Hay ocasiones en que dicen, no, es que la clase es de las 6 de la mañana, yo no puedo tomarla. Listo, no la puedes tomar, pero seguramente puede haber otros horarios. También se puede hablar con los profesores, o sea, el apoyo para este tipo de discapacidad es conversando con la gente, contando que uno tiene un diagnóstico del cual no significa que uno no sea capaz de vivir y que no sea capaz de ser funcional, sino que requiere como de ciertos momentos para, para estar mejor. En algunas ocasiones los chicos nos dicen, es que hay momentos en que me estreso tanto que requiero como de estar fuera un momento, ¿cierto? Que en las universidades o en los trabajos a uno le permitan como que aislarse un momento de lo que está pasando. Eso sería un ideal para todo el mundo y eso sería el ideal de la vida, ¿cierto? Porque a todos a veces llega un momento estresante en nuestras vidas laborales que uno desea retirarse un momento pues como para no estallar, ¿cierto? Cuando hay dificultades con la percepción que yo percibo que en este mundo como muy difícil para mí, pues este tipo de apoyos son súper importantes y nosotros como familia los debemos conocer. Todos los sueños de la familia se transforman, incluye pues el paciente también cambia sus sueños, es la parte más difícil que uno tiene que manejar porque bueno, pues a todos cuando nos dicen que no se puede hacer un determinado sueño, pues es doloroso, pero también hay otras cosas por hacer, ¿cierto? Así como cuando se habla en este concepto de recuperación, que hay que explorar nuevas ideas, nuevos conceptos, pues también eso significa que podamos fracasar, ¿cierto? Podamos fracasar porque como todo, uno puede empezar una idea muy interesante y fracasa. Viene la decepción y también de pronto una posible recaída. Recordemos que en esta enfermedad las recaídas no son que sean frecuentes, pero puede haber recaídas a pesar de que todo el tratamiento esté funcionando adecuadamente. Puede haber una recaída porque es la misma enfermedad la que se presenta y no puede pues como hacer un bajón. Pero cuando uno comienza una idea y por algo, por X o Y se le va a uno al traste esa idea, pues viene el fracaso, ¿cierto? Pero es importante, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando uno cae una idea, pues empezar con otra, ¿cierto? Entonces, la recuperación, uno no puede decir, esta recuperación para Pepito es así y para todo el mundo. Todas las personas tienen unos determinantes sociales diferentes, todas tienen familias diferentes, tienen oportunidades diferentes. De la recuperación va como es diferente para todos, ¿cierto? O sea, así tengamos el mismo diagnóstico. Hay circunstancias, hay gente que aguanta 400 de olanzapina, hay otra gente que ponen 100 y eso se vuelve caótico porque no le dan muchos efectos secundarios. Así también es en los tratamientos de la parte psicosocial. Hay momentos en que ciertas actividades para unos pacientes le funcionan y para otros no. Entendiendo mucho que hay que tener en cuenta el contexto psicosocial en el que se vive. Por lo tanto, esta es una concepción que es integradora, que estas intervenciones tienen en cuenta la vida, los intereses y las motivaciones de las personas y van más allá de las eficacia de las intervenciones parciales. Hay intervenciones en rehabilitación que son basadas en la evidencia. Cuando decimos basadas en la evidencia es que han tenido muchos estudios, que han sido protagonistas en diferentes partes del mundo, se ha estudiado mucho de ellas y son las intervenciones psicológicas, entrenamiento en habilidades sociales. Yo se las voy a contar, pero pues no vamos a hablar de ellas
porque esos son temas cada uno por separado, pero para que ustedes sepan que hay intervenciones que se pueden, que son reales y que tienen mucho sustento académico, donde se demuestra que este tipo de intervenciones ayuda bastante a los pacientes a recuperar su funcionalidad. Entonces está el entrenamiento en habilidades sociales, está la parte psicoeducativa, y eso lo hemos vivenciado. Y la psicoeducación, por ejemplo, ha sido un tema que después se ha evidenciado que el 80% de las recaídas se mejoran con la psicoeducación. Se evita recaídas en el sentido de hospitalización, se evitan que los pacientes se hospitalicen. Se han hecho estudios donde demuestran que la familia, después de haberse psicoeducado, pasan más de 5 o 6 años los pacientes sin hospitalizar, ¿cierto? Paran bastante las hospitalizaciones, y es porque las familias también aprenden a manejar los síntomas y aprenden en qué momento consultar, aprenden cómo manejar las crisis, y eso hace también que el ambiente en casa se relaje. También hay programas de habilidades para la vida diaria, terapia de familia, que pues para las familias donde hay tanta dificultad, porque también sabemos que hay familias donde solamente está la madre, o donde hay familias muy disfuncionales, donde hay consumo, donde hay ausencia de madre o ausencia de padre, o donde ya hay adultos mayores, ¿cierto? Que a veces se dificulta este tipo de manejos con una persona con enfermedad mental. Entonces, la terapia familiar también está demostrada como una forma de intervención que nos ayuda muchísimo para trabajar en rehabilitación, y que uno sepa que esto puede ser mucho más terapéutico. Cuando hablábamos de las intervenciones, la psicoeducación, que tiene como su gran pilar, y es como el fuerte de la rehabilitación psicosocial, también es súper importante esto que estamos haciendo hoy y esto que hace ASANAF, ¿cierto? Y son los grupos de apoyo y ayuda mutua, que es esto lo que estamos haciendo hoy. Son grupos donde se ayudan a tener información general de la enfermedad, a tener más posibilidades de conocer redes y de conocer apoyos que puedan ayudarles a comprender y a manejar como las situaciones en las que se está presentando. Entonces, una intervención importante, esta que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Importante entender que la gran mayoría de las personas que padecen esquizofrenia viven con sus familias, y esto supone una carga importante familiar y social. El 73% más o menos de las personas que tienen esta enfermedad no estudian, no trabajan, y esta alta tasa de inactividad se debe pues a otros factores que también que tienen que ver con la integración social y laboral de las personas, ¿cierto? Y yo vuelvo y retomo los famosos determinantes sociales que no ayudan a que estas personas se integren, ¿cierto? Y esto es importante que lo tengamos claro, porque en eso también tenemos que incidir nosotros como familia. Y también entender que como estas enfermedades se presentan en personas tan jóvenes, entre los 17 y los 25 años, es como el momento donde está uno desarrollando toda su parte social y todas sus posibilidades de futuro, y todo su desempeño ocupacional se ven afectados por presentarse en este momento tan importante para la vida de todos nosotros, que es cuando estamos desarrollando nuestras habilidades, estamos escogiendo carrera, estamos buscando nuestros trabajos, estamos aprendiendo, ¿cierto? Los chicos están también con una exigencia de presentarse en el ejército, como todo este tipo de exigencias que como que deja uno de ser adolescente y se vuelve ya como una persona joven adulta. ¿Cómo pueden las familias y los amigos apoyar a un ser querido que tenga un diagnóstico de esquizofrenia o de una enfermedad mental mayor? ¿Cierto? Importantísimo entenderlo, que cuidar o apoyar es difícil. Y es difícil porque
si uno no tiene el conocimiento, uno no puede darle respuesta a todas estas angustias y a estas ansiedades que ellos manifiestan, ¿cierto? No saber cómo responder, si le digo que sí o si le digo que no. Ese tipo de respuestas hacen que para uno sea difícil, o esas, escucharlo gritar o escucharlo decir incoherencias, pues si uno no sabe lo que está pasando, pues la va a pasar muy duro, ¿cierto? Es importante que ayudemos a los pacientes a animarlos al tratamiento, a que ustedes también entiendan que esos medicamentos que ellos toman producen efectos secundarios, que son esos efectos, y eso hay que sopesarlo, ¿cierto? O mucha sedación, pero las voces están yendo. Esto es por un tiempo corto el que vas a tener estos síntomas. Empaparse en ustedes también de todo lo que pasa con los medicamentos y que pueden ser el apoyo en la casa y no llegar a la casa y decir esa medicación yo no la tomo porque eso me produce esto. Entonces uno como familiar dice, pues si le produce eso, sí, quitémoselo. Pero si yo tengo un conocimiento de qué pasa, me va a ir como mejor, ¿cierto? Acuérdense que esas creencias y esas alucinaciones parecen reales, ¿cierto? Para ellos parecen reales. Entonces si uno dice, no, pero es que ya le he dicho que eso no es verdad, ¿cierto? Claro, nosotros sabemos que no es verdad, pero para ellos hay una pérdida de ese control. Entonces, escucharlo, ¿cierto? Escuchar, recordar que esas creencias, ellos no, casi que ellos están en su otro mundo y nosotros estamos acompañando ahí y entendiendo. Por eso es importante que ustedes estudien, que aprendan, que compartan estos miedos y estos conocimientos también que van teniendo para entender mucho más fácil cómo enfrentarse a una persona con un diagnóstico de esos. Ser respetuoso, como siempre, ¿cierto? No burlarnos, ser empático y tolerar hasta donde tolerar ciertos comportamientos, pero un comportamiento que sí no debemos tolerar son los comportamientos peligrosos o inapropiados, ¿cierto? Y esto lo digo porque hay momentos en que los pacientes se agitan en la casa, rompen, pegan, y la familia les acepta eso, ¿cierto? Dice, no, es que ya se puso así, entonces mejor quitémoslo, dejémoslo ahí y ya. Y vuelve y se presenta. Entonces, estas situaciones de agresividad no las debemos de permitir, ¿cierto? No, primero, pues porque es por salud mental también de nosotros, porque el paciente no la está pasando bien. Nos da a veces mucho miedo intervenir, y a veces no podemos intervenir porque está la mamá sola o está la hermana sola o el paciente está muy violento. Entonces, como qué hacer, ¿cierto? ¿Qué hacer? Entonces, por eso es importante uno saber qué guía, ¿cierto? Verificar qué grupos de apoyo existen en el área, ¿cierto? Si yo llamo al 123, llamo a la policía, no es que viene la policía y lo va a coger aquí a golpe, no hay un 123 social donde uno llama, se llama así, 123 social, uno llama y allá te contestan y va psicólogos y van con personalidades, con personas de seguridad, pero ayudan a controlar a un paciente, ¿cierto? Entonces, cuando nos expongamos a comportamientos muy peligrosos, pues no les dé susto ni crea que la policía va a ir a agredirlos. Pues. Entonces, es muy importante que se tenga como en cuenta este tema, este tipo de intervenciones. Yo lo dejo aquí para poder compartir con ustedes, que me imagino que tienen muchas preguntas y que podamos como hacer una discusión sobre este tema. Aurora, muchas gracias. Yo creo que sí, que definitivamente de todo surge. Entonces, los micrófonos abiertos, vamos pidiendo la palabra de bonito para que sea bien práctico y podamos conversar todos. Preguntas, historias. Bueno, mientras se van animando, yo creo que definitivamente el diagnóstico a ninguno nos coge preparados, ¿cierto? Todos estamos
pues todos pensamos menos qué es lo que nos va a pasar. Entonces, realmente estos espacios a eso ayudan, que entendamos que vamos aprendiendo de eso. Aquí tenemos una pregunta que iba a hablar Mariela Rojas. Sí, buenas tardes. Hola, Mariela. Una pregunta. Yo tomando acá unos datos, dice, la esquizofrenia es una enfermedad biológica, o sea, ¿es hereditaria? Sí, Mariela, la enfermedad se concibe como una enfermedad que hace parte del neurodesarrollo, o sea, cuando el cerebro se está formando, hay ciertas áreas que no se forman bien, ¿cierto? Y eso también puede estar imprimido, se dirá, bueno, por la genética. Entonces, si hay herencia, hay más un porcentaje, ¿cierto? Hay más posibilidad de que uno pueda tener una enfermedad mental, ¿cierto? Así lo mismo pasa con la hipertensión, con el cáncer, con la diabetes, ¿cierto? Todas las enfermedades tienen un componente genético. Muchas gracias. Lina Duque. Hola, Hola. le habla Cristina, ¿cómo están? Bien, gracias, Cristina. Desde Guarne, de una vereda. ¿Desde qué vereda nos están? De la vereda Hojas Anchas. Ajá. ¿Cómo me le va? Yo soy la mamá de Sergio. ¿Se acuerda de Sergio? Ajá. Sergio Hola, Andrés. Cristina. Sí. Señora. Él desde que empezaste a hablar estaba escuchando y yo estaba aquí a los laditos haciendo un trabajo y ya lo terminé, entonces pero estamos aquí en la mesa. La pregunta es, ¿qué hacer cuando ellos entran en esa crisis de escuchar las voces, y uno como familiar, cómo hablarles a ellos para que ellos, no sé, entre comillas, entiendan que no es real y que es algo irreal, que no es físico las personas que le están hablando, sino que están en su cabeza. Eso es lo más difícil que me ha pasado a mí con él. Uh-huh. Claro, importante, mujer, saber que así para nosotros no sean reales esas voces, para ellos sí son reales porque ellos las están escuchando, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a decir que no, que eso es mentira, que eso usted lo que está escuchando no es verdad, pues entramos en discusión porque él sí las está escuchando, ¿cierto? Tampoco vamos a decirle que sí, que es verdad, ¿cierto? Porque nosotros también sabemos que es parte de su enfermedad, ¿cierto? Entonces, es hablarles tranquilamente, bajando el tono de la voz, ¿cierto? No gritando, no todo el mundo hablándole al tiempo diciéndole, sino por lo general hay que intentar como pasar a un ambiente más tranquilo donde uno pueda hacer respiración, donde uno le diga, yo te entiendo, ¿cierto? Yo entiendo que te está pasando eso, pero sabemos que también esas voces no son reales, ¿cierto? Entiendo pues que te está pasando, por favor tómate este poquito de agua, respiremos un momentico, y si usted ve que la cosa se va volviendo muy horrible, pues uno, si tienes tu red abierta, importante llamar al psiquiatra o llamar a las personas con las que ustedes siempre piden ayuda para hacer alguna modificación si la cosa es muy grave. Pero por lo general con los pacientes uno es hablar sobre esas voces también, ¿cierto? Tranquilo, no te van a hacer daño, yo estoy aquí contigo, no va a pasar nada. Pero también importante el tono de voz, eso es importante, bajarlo, no gritarlo. Si usted siente que uno que se está desesperando, que haya alguien que le diga, no, bueno, venga voy yo, ¿cierto? Pero no todo el mundo hablándole al tiempo porque eso se vuelve más caótico. Aurora, hay dos personas que han levantado la mano, Lina Duque y María Chavarría. Y hay una pregunta. Empecemos con Lina, que estaba como hace ratito. A ver, doña Lina. Lina, tenés que... es micrófono. No, a ver.
No, yo no he levantado la mano, es que yo estoy en el trabajo, qué pena. Ah, bueno, no, tranquila, es que aparece María. Entonces, María, Bueno, tranquila. tranquila, Lina. María. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aurora, por este tema que nos trajiste hoy, realmente bien importante. Yo pienso que como familias tenemos que estar inmensamente agradecidos, no solamente pues con los profesionales de la salud, sino con los investigadores que realmente han hecho posible que haya esperanza para los usuarios de salud mental. Como decía Aurora en su intervención, hace por lo menos 50 años no había esperanza para ellos más que la internación, para siempre prácticamente, donde las familias prácticamente no los volvían a ver. Hoy, afortunadamente, como decía Aurora en su relato, es más una psiquiatría social, donde las familias jugamos un papel bien importante. Entonces yo pienso que en este tema de la recuperación de las personas en condición de discapacidad mental psicosocial, las familias somos realmente las heroínas, sobre las cuales recae la mayor, dijéramos, el mayor trabajo por la recuperación de nuestros usuarios, de nuestros hijos, de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de día y de noche pendientes y atentos a cómo están, si están estables o se están alterando, que se tomen la medicación a tiempo, que lleven un estilo de vida saludable, por decirlo de alguna manera, atentos a cómo les está aprovechando o no los medicamentos, los efectos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les decía que yo pienso que las verdaderamente héroes y heroínas somos las familias, sobre los cuales recae fundamentalmente la recuperación de nuestros hijos o de nuestros familiares, sin desconocer, repito, el apoyo y el papel de los profesionales en esta tarea. De ahí que nuevamente agradezco pues este tema del día de hoy. Y quería compartirles una frase que no es exacta, pues como la redacté, pero más o menos es la idea, como decía el Chavo, más o menos esa es la idea, de Thomas Edison. Dice, ¿quién con más autoridad que quien haya sufrido el dolor de una herida puede sanar la misma en otros? Entonces, ¿quién con más autoridad que nosotros, las familias y los usuarios, puede hablar de estos temas? Que somos los que hemos vivido y los que, ¿cómo se dice? Los que tenemos la experiencia del día a día. Nuestros muchachos son los que sienten qué es lo que, o sea, sufren qué es lo que se siente. Entonces, de pronto los psiquiatras pueden hablar, los terapeutas, con el perdón de Aurora, los investigadores, etcétera, etcétera. Pueden hablar del tema desde la investigación, desde los libros. Pero nosotros desde la experiencia, desde el día a día, y los usuarios desde su conocimiento, porque quién más que ellos saben qué se siente y cómo se siente. Entonces yo quiero dejar ahí y reivindicar pues como el papel de la familia, que es trascendental. Claro, y además yo pienso que estas discusiones y todo lo que hemos aprendido en estas reuniones nos da... O sea, nos confirma que grupos de apoyo como Asanafe sigue teniendo plena vigencia. Claro, María, y por eso yo le puse a esta conferencia la familia terapéutica, ¿cierto? Porque cuando uno sabe más, y no es porque uno sabe más y no es porque uno lea más, ¿cierto? Sino ustedes que la viven y los pacientes que lo viven, ¿cierto? Saben de lo que está pasando, pero se sabe que hay factores que pueden estar alterando y no dejando funcionar, pues es lo interesante también que las familias se preparen, ¿cierto? Entonces, claro, María, ustedes son las familias y son las heroínas y los héroes que trabajan con esto. Importante estar capacitados y la función que hace Asanafe, súper importante en este sentido. Aurora, el señor José Dulce y Reina levantó la mano. Sí. Y, bueno, listo, don José Dulce y ahora María Clara. Sí, Clara. Qué pena, volví a levantar la mano, pero no es verdad. Muy buenas tardes para todas.
y todos. Buenas Normalmente tardes, este José. tema es muy interesante porque las mujeres, por ser las mamitas, y siempre desde la antigüedad, ¿no? Siempre la mujer ha estado ahí apoyando, acompañando a nuestros seres queridos. Yo tengo primero que todo, yo me llamo José Olcey Reño Oliveros, me encuentro en la ciudad de Tunja. He sido representante de la población con discapacidad psicosocial a nivel departamental, municipal y bueno, por ahí también hago parte del nodo comunitario de salud mental. Un saludo para todas quienes pertenecen a este nodo tan interesante. Muchas gracias, Bueno, José. en el año 87, un 11 de noviembre, un día de la independencia de Cartagena, nació mi hija. Mi esposa venía había presentado preeclampsia, no se tenía muy bien definida esa situación. El asunto es que hubo mucha dificultad en el nacimiento y mi hija nació teniendo un problema, digámosle, mental, ¿sí? Una afectación. Porque resulta que en mi familia hubo todo un estudio genético, yo la llevé a la Universidad Nacional y digamos, se hizo todo un estudio profundo y ni en la familia de mi esposa, ni en mi familia, hay personas que hayan presentado algún trastorno mental, ¿no? Entonces eso fue algo como atípico, bueno. El asunto es que a sus 22 añitos ella hace su primaria, pues lógico, secundaria acompañada, hace una tecnología en diseño gráfico también acompañada. Como al año de haber terminado, en esa ansiedad de querer trabajar, de querer hacer cosas, ella cogía el bus sola, se venía, hacía sus trabajos pues acompañada, yo la acompañaba bastante. Así que llega un noviembre del año 2010 y comienza a presentar problemas de como el trastorno mental, ¿sí? Permítame un segundito. Siga, cierre. Qué pena, es que llegó mi nieto de estudiar. Entonces, inicia el proceso. Como se ha manifestado, hay un desconocimiento en el 2010, un desconocimiento total, poco apoyo de la medicina. Aquí en Boyacá, pues a pesar de que hay un CRIP, pero en este caso la esquizofrenia, este trastorno duró un tiempo para poderlo diagnosticar. Yo siempre buscaba la forma de cómo investigaba si había alguna ley, si había algo que uno pudiera exigir ese derecho como al diagnóstico, ¿sí? Porque inicialmente las personas, para las personas que inician estos procesos, la medicina comienza con lo que llamamos prueba y error. Entonces, le vamos a dar este medicamento, le vamos a dar este otro, las personas siguen muy afectadas, como padre lo que busca es que haya una estabilidad emocional y física, aunque tenga su trastorno.
así fue que en una de las últimas crisis que tuvo, yo ya me paré y dije, no, a mi hija la llevan a la Clínica de La Paz, a un centro donde le hagan un diagnóstico, porque yo estoy canso aquí, que le quitan, que le ponen, que le dan otro medicamento, un desconocimiento total. Así fue que la llevo a la Clínica de La Paz y allí es atendida, pues, como muchos conocen, en Bogotá, con psiquiatras. Allá hay un centro más de 50 psiquiatras, trabajadoras sociales, terapéuticas, psicólogas. Tuvieron una reunión con nosotros. A la hija la tuvieron pues en el caso agudo, atención aguda, y después en recuperación, 20 días. Y ya salí con mi hija, ya con el diagnóstico. Me recomendaron que la tuviera en una fundación. Ustedes saben que las fundaciones son muy costosas, y a tenerlas allá concentradas con costos de 5 o 6 millones en esa época. Así fue que ya con el tiempo, pues, ha estado un poquito más digámosle, estable, ¿sí? Es poquito lo que ha tenido. Ahorita está con olanzapina, ácido valproico, fluoxetina. Se la doy con sus comidas y ha estado muy estable, ¿no? Don José, primero, chévere que usted se esté comunicando desde Boyacá, que yo amo profundamente Boyacá. Soy hija de boyacenses y entonces le tengo un amor muy grande a su tierra natal. Gracias. Y lo que usted nos cuenta también es muy importante, y también pues para que las familias lo sepan, que hacer el diagnóstico de estas enfermedades no es tan fácil, ¿cierto? A veces uno piensa que es que se demora, pero estas enfermedades se presentan con muchos síntomas, y cuando comienzan tan jóvenes, uno puede pensar que es una depresión, que es una epilepsia, que puede ser un trastorno bipolar, porque fluctúa muchísimo, ¿cierto? Entonces, importante, sí, uno tener un centro de referencia donde le puedan a uno evaluar muy bien a su familiar, pero para contarles, pues, a don José y a los demás, que diagnosticar no es tan fácil, además porque muchas veces uno tiene que esperar después de un primer episodio por 6 meses, un año, para mirar para dónde coge esa enfermedad, ¿cierto? Correcto. Entonces, es importante la historia que nos contó don José, porque sí, esto hace parte del camino que tienen todas las familias para llegar a un diagnóstico. Por último, quería comentarles que hay una sentencia, la T-508-19, el cual podemos solicitar ese derecho al diagnóstico, se llama. Ajá. Okay. Perfecto, muchas gracias, don José. Don José, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A usted, bueno. Por aquí hay una pregunta para que sigamos con María Clara. Esta pregunta que la hace una de las participantes. ¿Qué hacer cuando el paciente no acepta la enfermedad, cuando la niega? Ajá. Sí, es una pregunta que a veces uno se demora años en resolverla, porque es que aceptar una enfermedad de estas no es tan fácil, ¿cierto? ¿Qué hacer? Yo siempre he pensado que es ir acompañando y mientras tanto la familia ir aprendiendo mucho de estos temas. A veces las pacientes le dicen a uno, no, es que mire, es que yo no tengo esquizofrenia, yo lo que tengo es una imagen, y lo mío es una imagen, lo mío es una psicosis, yo me psicoseo fácil, pongámosle otro nombre. Hay gente que no le gusta la palabra esquizofrenia porque la palabra esquizofrenia nos genera a todos como miedo, ¿cierto? De hecho, en el mundo se está estudiando a ver cómo le quita de nombre, ¿cierto? Y le ponemos otro que no nos impacte, porque a uno le dicen, usted es hipertenso y uno no se impacta tanto, o usted es diabético y uno no tiene como esa sensación tan horrible cuando le dicen que es esquizofrenia. Entonces, es aprender y con el paciente
siempre dialogar qué nombre le ponemos a los síntomas que él siente, ¿cierto? Importante, si él no quiere saber de esquizofrenia, listo, no lo vamos a poner de esquizofrenia, que es verdad que esto es una sombra que me persigue. Bueno, vamos a hablar, él sufre de una sombra, ¿cierto? No vamos a pelear con eso, lo importante es que entienda que esos síntomas o esa cosa tan maluca que él está sintiendo le está dañando su funcionalidad. Pero es difícil la pregunta. No, es tan difícil, pero es que lo más importante es que la misma familia la acepte. Arranquemos que de la familia de ese no la aceptamos, entonces no es fácil. Claro, también es cierto. Sí. María Clara, levantó la mano hace rato por acá. Sí, ya creí que no me iban a dar la palabra. María Clara, ¿cómo que no? Pues yo en este caso quiero dar mi opinión pues como paciente o como persona con varias condiciones de salud mental frente a ese hermosísimo título que le puso Aurora, familia terapéutica. Y creo que lo más importante como para que se pueda dar esto es la psicoeducación. Pues primero como conocer de qué estamos hablando, de qué bicho raro está llegando nuevo a mi casa. Pero lo más importante para la familia, y creo que lo he vivido y lo he aprendido tanto en lo personal como en mi carrera de psicología, es que los papás deben entender que ellos no son culpables de que su hijo tenga o su familiar tenga esta condición. No son culpables. Nadie en este mundo quiere o anhela que su hijo o su familiar esté mal, que esté enfermo, que no pueda llevar una vida como los otros. Incluso ahí viene el autorrechazo, el decir, pero yo qué hice mal, ustedes no hicieron nada mal. Pero si tienen una tarea, es educarse y combatir y aprender de estas enfermedades, que no todo es malo, no todo en una enfermedad mental te incapacita o te vuelve inútil, no. Hay cosas que te hacen explotar tu mayor creatividad, hay cosas que sí, como una vez a mí me lo dijo alguien que nota que usted tuvo esa alucinación. ¿Por qué? Porque soy una de las pocas personas que puede decir que se siente tener una alucinación. No es 100% catastrófico, no. Ni nosotros como pacientes ni ustedes como familiares tienen la culpa o tenemos la culpa de tenerlo. Y en lo personal, difiere un poco con el hecho de los sueños. Los sueños no cambian. Lo que cambia es la forma de alcanzar esos sueños. Sí hay que cambiarlos, obviamente. Yo en el 2014 quería graduarme rápido en psicología. Hasta el día no he podido graduarme, pero he aprendido muchas cosas, he transformado muchas cosas. Y es eso, es como lo que a mí me ha servido como para aceptar mis enfermedades de salud mental, porque el universo no solo quiso que tuviera una, sino tres. Fue aprenderme a reír de mi enfermedad. Y eso es. Muchas gracias, María Clara. Y una cosa. Y no juzgarnos, tanto como familia, como pacientes, como amigos, como todos. No tenemos la culpa de que esto haya pasado, pero sí tenemos la responsabilidad de transformar ese futuro para hacerlo bien. Que va a ser diferente, sí, pero puede llegar a ser lleno de nuevos aprendizajes, de nuevas vivencias, de mucho amor. Y sí, ¿quién más que aquel que sufre en carne propia una herida puede sanar tan suavemente la herida en otro?
Así es, uy, María Clara, muchas Así gracias. es, María Hiciste Clara, una muchas buena- gracias. Sí, súper lindo. Aurora, hay una pregunta y luego dos personas levantaron la mano y a ver si vamos redondeando, ¿cierto? Sí. María Cristina dice, ¿qué hacer cuando el paciente no cuenta con apoyo familiar y su recuperación es débil por el factor familiar y laboral? Ajá, esa pregunta, bueno, ¿qué hacer cuando no hay un apoyo familiar? Nosotros nos apoyamos muchísimo, cuando digo nosotros, ese departamento de psiquiatría, nos apoyamos en bienestar familiar, ¿cierto? En bienestar familiar tenemos que utilizar esos espacios donde hay hogares día, centros día, asilos, para que estas personas sea protegida, porque acordemos que estas personas son sujetos de protección. Entonces, cuando no hay quien responda por ellos, el Estado corresponde asumir este tipo de responsabilidades. Pero lo hacemos por intermedio de comisarías de familia. Cuando nos ha tocado ese tipo de casos, siempre trabajamos de la mano de bienestar familiar y de bienestar social también. Gracias, Aurora. Marcela. Ay, bueno, gracias. Me encantó la intervención de María Clara, porque la mayoría que estamos acá, mejor dicho, nos damos palo, palo y más palo, ¿cierto? Entonces, gracias María Clara, porque eso no se nos puede olvidar. Lo otro es que cuando, pues lo que dice Aurora es real. Tenemos que estar, o sea, entre más, o sea, las familias no somos perfectas, ¿cierto? En todas las familias hay dificultades, como en cualquier parte, pero hay que trabajar por ahí, empezar por trabajar las dificultades en la familia, porque entre más disfuncional tengan nuestros chicos la familia, es a veces más difícil una recuperación. O sea, una casa donde se pelea todos los días, donde se pegan todos los días, ¿cierto? Donde nadie sabe dialogar, donde si este entonces le metió el golpe, el grito, es muy difícil una recuperación para un chico así, pues o para una persona, para nuestros familiares, porque la idea es que puedan tener pues como un entorno un más tranquilo, ¿cierto? Entre más estrés o entre más horrible sea pues como la vida que nosotros le brindamos, es más difícil para ellos. Pienso que es más posible o más factible una hospitalización, bueno, un montón de cosas. Entonces, por eso es la invitación todo el tiempo de Asanafe a trabajar dentro de esa familia. Si mi familia se compone nada más pues de unas dos personas, que sea yo pues y mi familiar, bueno, entonces ¿cómo voy a trabajar yo? Dos personas, bueno, ¿cierto? Y hablar todos el mismo lenguaje. No es que yo sea la única comprometida con ese diagnóstico. Y entonces los hermanos nada que ver, el papá nada que ver, y es uno solo ahí, hágale para todo. No, así no es. Es que pues es que eso es casi que de toda la familia. Mejor dicho, es obligación de toda la familia. ¿Cierto? Porque sí, los papás no somos que eternos y en algún momento van a quedar con los hermanos, no sé, cualquier cosa. Entonces, concientizarse. Es eso. Mi familia no es perfecta y saben que hemos tenido dificultades, pero aquí la trabajamos duro. Y les cuento que Daniel no ha tenido la primera hospitalización. O sea, esto es un trabajo duro de nosotros como familia. Tratar pues, de hacer un entorno más agradable para nosotros mismos, porque es que ya es muy duro tener un familiar con un diagnóstico para entonces tener, hágale más cosas por allá, ¿cierto? Entonces es trabajar dentro de la familia para un entorno más agradable, un poquito, así no sea el 100%, pero un poquito más agradable. Y yo sé que así se puede, porque nosotros lo hemos podido. Y, y pues los que conocen a Daniel saben que no somos perfectos, pero que Daniel lo ha logrado, pues pasito a pasito lo ha ido logrando. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Doña Marcela y don José Dolcey tocaron una cosa importante y es que las mamás, las mujeres que somos las cuidadoras y en general somos las que más protegemos, ¿cierto? Pero eso también ha sido una cosa que la hemos naturalizado mucho y las mamás se echan a veces a cargo
estos tipos de dificultades y no hablan y dicen y no manifiestan que su hijo está teniendo estos comportamientos para no molestar al Señor o no involucrar a los hermanos. Y eso es una cosa que también tenemos que romper, porque esto no es un problema del chico y la mamá, sino es un problema de la familia, ¿cierto? Y es un problema también de la sociedad. Entonces es un problema a resolver, ¿cierto? Para que no nos sintamos solas y las mamás y las mujeres que tendemos a ser tan protectoras, pero a veces es tanta protección, nos cargamos y después no sabemos qué hacer. Gracias, Aurora. Neri García, yo no sé, Aurora, cuántas preguntitas más para que vamos redondeando. No, yo estoy dispuesta, pues, las que hagan. Ah, bueno, muchas gracias. Doña Neri, bien pueda. Doña Neri, prenda su micrófono para yo escucharla. Como familia, nosotros a veces nos confiamos como demasiado con nuestro paciente. ¿Cómo nos confiamos? Creyendo que el paciente se está tomando los medicamentos y resulta que entra en crisis y uno no sabe por qué, tomando los medicamentos y en crisis. Entonces, luego empieza uno a mirar por debajo de las almohadas, por debajo de la cama, y ahí están los medicamentos. Ahí encuentra el pastillero. Allí. O sea que el paciente, nosotros no debemos confiarnos mucho en el paciente, porque cuando no está bien consciente, ¿sí? Porque mi hija duró como 4 años así, con crisis y tomando los medicamentos, y yo trabajando y no sabía realmente qué estaba pasando. Entonces, nosotros familia tenemos que estar muy pendiente a eso, porque no, cuando hacen eso, el paciente no está consciente realmente. Algo le está faltando para que vuelva a concientizarte de las cosas. Otro medicamento o que no sé qué le hará. Sí, debe ser medicamento, claro, para que sí esté consciente de las cosas. Hace 4 años mi hija ya vino a concientizarse de las cosas y ya ella no bota su medicamento. Ya no ha entrado en crisis, no más. Entonces, familia, vamos a estar muy pendientes de eso con nuestros pacientes cuando estén tomando los medicamentos y estén en crisis. Ajá. Doña Neri me hizo acordar de un tema que es muy importante, y es que la no toma de medicamentos. Y hay una pregunta que uno les dice, del 100%, ¿quién cree que deja más la medicación? ¿Los pacientes con una enfermedad mental o el público en general? ¿Cierto? Y se ha visto que el público en general deja también la medicación. No es sino que nosotros nos demos cuenta cuando estamos tomando antibióticos. Nos dicen 7 días seguidos y resulta que al tercer día ya estamos bien. Entonces ya los otros no nos los tomamos, ¿cierto? Y después las infecciones nos cogen más duro. A nadie le gusta tomar medicamentos, ¿cierto? Ese es un tema súper importante, doña Neri, el cómo hacer, ¿cierto? Y eso es un trabajo que también se hace en conjunto con los médicos, tanto la familia y el paciente con los médicos, ¿cierto? Que sean sinceros, y eso es verdad, porque es que llegan que el paciente no mejora, entonces el médico lo que hace es aumentarle la medicación, entonces eso, ¿cierto? Los hace sentir mal, y esa no es la razón. Entonces, súper importante la confianza y la alianza terapéutica que se haga. Sí. No importa lo que usted dice, se demoran a veces años para que logren entender que la medicación es importante, ¿cierto? Pero muy importante la alianza, sí, doña Nelly, es verdad. Sí, claro. Muy bien. Gracias, Aurora. Aquí hay otra pregunta. Para un paciente con esquizofrenia paranoide, ¿qué tan provechoso la equinoterapia, teniendo en cuenta que le tiene miedo a los caballos? Pues no le va a hacer provecho si le tiene mucho miedo a los caballos, ¿cierto? No va a ser como muy provechosa. Vea, a uno le dicen y me imagino que ustedes como familias y como pacientes les dicen que esto sirve para quitar esto, y ustedes van y corren y lo hacen, ¿cierto? Importante es saber, si yo le tengo miedo a los caballos,
yo cómo me voy a meter a eso, ¿cierto? Voy a sufrir más, me va a dar más ansiedad. Pero si yo quiero de pronto quitarme ese miedo a los caballos, pues rico hacer una terapia de acercamiento, de preguntarse, de una terapia cognitivo-conductual, para acercarse al caballo y de pronto el caballo le va a ayudar muchísimo. Hay gente que le ayuda, los animales, eso es otro tipo de terapia que se ha estado estudiando con los delfines, con los perros, con los gatos, los caballos en este caso, y son animales que ayudan a dar mucha seguridad, ¿cierto? Entonces, por eso se utilizan y se recomiendan. Pero si uno le tiene pánico a un animal, pues le va a ser más difícil. Y de pronto a algunas personas les sirve, a otros no, porque es que si les va a generar angustia, sabemos que los que tienen el diagnóstico antes sufren, si les da eso se estresan más y esos son detonantes. Entonces hay que estar muy pendientes. No sé si hay más preguntas, pero yo aprovecho para decirles algo. Los lunes tenemos el espacio del conversadero. La verdad que estas preguntitas allá las hemos ido haciendo, pero desde nuestro punto de vista lo que hemos hecho como familia. Ahí en la parte del chat les anoté el link, pero si alguno tiene alguna dificultad nos escriben y se las mandamos. Es muy chévere y contamos, y eso es como, mejor dicho, como el espacio, he escuchado, digamos, los alcohólicos anónimos, que la gente va y puede hablar, pero aquí no son los usuarios, sino que somos nosotros como familia que tanto necesitamos hablar y apoyarnos unos a otros. Entonces, ahí está el espacio. Si alguien más tiene alguna pregunta, Beni, ella me había dicho ahora que no podía hablar, pero Beni levantó la mano, listo, Beni. Buenas tardes para todos, muy contenta con el conversadero, con la gente tan adorada que nos ha ayudado a cambiar nuestra vida y muy agradecida con la doctora por ese nombre tan lindo que le puso a la charla de hoy, teniendo en cuenta pues que es el entorno protector y como nos han enseñado en la SANAFE, el amor es el que todo lo puede. Entonces, para darle las gracias a la doctora y decirle pues que a todos que mucho ánimo, que para adelante, que también es una bendición como nos han enseñado en la SANAFE, porque llegaron estas personas a nuestra vida y cómo también tienen tantas cosas en las que pues nos aportan para vivir mejor. Gracias. Gracias, Beni, muy amable por su comentario. Y sí, yo me uno, pues de verdad que estos espacios para las familias son sanadores. Lo que decía María Clara, ¿cierto? Aquí no somos culpables de que tengamos estas enfermedades, pero sí tenemos la responsabilidad de aprender más sobre manejo y cómo hacerlo. Yo les agradezco muchísimo pues por las preguntas, por el interés, y pues agradezco a SANAFE por la invitación a este espacio. Aurora, muchísimas gracias, Aurora, y la verdad que nos sentimos aquí, vamos chateando y decimos, es que llegamos a tener 72 dispositivos y ustedes no saben lo interesante y emocionante que es esto, porque en la medida que cada uno de nosotros vamos aprendiendo, cada uno de nosotros vamos trabajando con nuestra familia, les aseguro que tendremos menos personas hospitalizadas, menos personas que se van quedando, van siendo más autónomos, más autosuficientes nuestros usuarios. Así que aprendamos, miren, más que darles el medicamento a ellos, que María ha insistido mucho en eso. ¿Por qué nació el SANAFE? Precisamente por eso, como nos lo dice María, la fundadora, porque es la forma en que nosotros les ayudamos a ellos, pero nos estamos ayudando a nosotros, porque es la forma en que ya vemos las cosas diferentes y podemos estar mucho mejor. Yo no sé si doña Magdalena Marín levantó la mano por error o si va a hablar, y pues para que ya vamos cerrando, les recordamos de nuevo las actividades, no falten, que son muy chéveres. En marzo volveremos a tenerla a final del último viernes, les estaremos avisando, vamos a tratar de que sigamos, si va a ser presencial, pero también seguirlas mostrando virtuales, que mire que la forma en que llegamos a mucha gente. Estamos desde Aguachica, Cesar, estuvimos en Boyacá, en Tunja, en Boyacá escribieron varios que estaban ahí. Sé que hay de otras partes pues que es muy interesante, de La Ceja, de La Unión, Guarne, Bogotá. Entonces, y yo les quiero decir, cuando yo les decía que yo llevo tantos años en trabajando en estos espacios, esto es novedoso, esto para mí también, créanme que es muy nuevo, es dentro de las cosas que uno dice, sí hemos evolucionado en el campo de las intervenciones. Entonces créanme que lo que ustedes hacen
es maravilloso y sanador. Yo también quiero agradecerle a todos por la invitación y porque es un tema que todo el tiempo, mamá, estamos hablando de mamá, ahorita, todos los días más gente aparece con los síntomas, todos los días hay familias que, digamos, pues, padecemos, entre comillas, un poco esta situación tan tremenda. Eso lo mide a uno todo el tiempo la gente. La frustración de los pacientes, la frustración de la familia, la frustración de la mamá, el decaimiento. Entonces, estos espacios tan maravillosos le permiten a uno volver a recordar en algunos casos toda la problemática que uno ha tenido y aprender nuevas cosas, nuevos tips, nuevas, digamos que, pues, nuevas posibilidades de exploración en la condición de nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias María Aurora y muchas gracias a José, como siempre tan proactiva, a María y a todos, muchas gracias por todo. No, y a todos por participar, y a todos mire, estamos en apartado, o sea que mejor dicho, Aurora, esto pasó fronteras. Rico, también de Guatemala, entonces, mejor dicho, delicioso. Mire, esto es, no estamos solos, en la Sanafe teníamos un eslogan, juntos podemos, ahora somos todos, pues es que la verdad es esta, si nos quedamos solos llorando no hacemos nada. Entonces, muchas gracias por la participación de todos. Recuerden, esto queda grabado en YouTube, pueden entrar cuantas veces quieran a verlo. Síganos, tenemos en Spotify unos podcasts hermosos que son del grupo del colectivo artístico de Lo Superé. Miren los que muy lindos, son historias y ustedes van a ver varias historias de estos jóvenes que se atrevieron, fueron valientes, porque es que no es fácil uno de hablar sobre su condición, ¿cierto? Como ahora lo hizo una María Clara, que me parece que es más valiente que cualquiera de los valientes, porque es que no es fácil. Entonces, síganos en Spotify, Lo Superé, lo van a ver y eso es hermoso. En YouTube también estamos. Entonces, sigamos para adelante y esto, mejor dicho, todos los días, lo que dijo María Clara, riámonos y sigamos adelante. No hay más de otra. Un abrazo gigante, esperamos volverlos a ver muy pronto y ahí les escribo a Aurora, Lo Superé. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo y ya saben. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos, muy buena la conferencia, muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Bueno, chao.